Viernes 24 de febrero de 2023. Muy buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Hoy Carola Ríos, directora general del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE. De la instalación de los escáneres en los puertos se viene hablando desde hace algún tiempo y está por fenecer el plazo. El próximo 24 de mayo deberían estar instalados y funcionando. Lo vamos a revisar. Y más adelante, María Brown, ministra de Educación. Brown fue parte de las mesas de diálogo en materia de educación y hoy habrá resoluciones de las organizaciones sociales porque dicen que no se les ha cumplido. Además, se anuncia más inversión en educación para este año y lo vamos a revisar. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El complejo mapa de la inseguridad que semana tras semana se perfila en Ecuador no puede dejar de lado la situación de los puertos del país. Es obvio, por ahí salen cientos de toneladas de droga cada año para alimentar el oscuro negocio del narcotráfico. La violencia por controlar el acceso a estos centros logísticos ha multiplicado la violencia en Guayaquil y ahora el sector exportador se queja por los altos costos que supone la contaminación de sus contenedores, más de 150 millones de dólares al año. Para hablar de este tema nos acompaña en los estudios de Contacto Directo en Guayaquil la ingeniera Carola Ríos, directora general del SNAE. Ingeniera, buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Carlos. Buenos días con los televidentes. Vamos poniendo en contexto la situación primero, ingeniera. En todo el 2022 en Ecuador se decomisaron 201 toneladas de droga y de este total 77 toneladas se detuvieron en los puertos. Es apenas algo más que un tercio. ¿No es una cifra muy pobre la que detecta las aduanas? La verdad, no es una detección exclusivamente de aduanas. Esta es una detección de la Policía Antinarcóticos. Y no son cifras bajas. Realmente son cifras muy significativas comparadas con años anteriores. La intención justamente de los controles que se realizan en los puertos para la salida es justamente detener el envío de carga o de este tipo de sustancias que no son legales, ¿no es cierto?, al exterior. Eso es lo que están haciendo los controles que llevamos a cabo, tanto la aduana del Ecuador como otros organismos de control como la policía antinarcóticos. Aquí también intervienen otras instituciones, ¿no? No solamente estas dos, pero sí, efectivamente, es un proceso de control que se ha intensificado en los últimos 2 años que hemos estado casi 2 años que hemos estado en la gestión. Sí parece baja, ingeniera, tomando en cuenta que hay 200 toneladas las que se incauta por fuera de los puertos y tomando en cuenta además la contaminación de contenedores, por ejemplo en el cacao que subió un 400%. Y los exportadores dicen que el narcotráfico ocultó en los puertos toda esa droga y que le significa por esa razón más de 150 millones de dólares anuales a todo este sector exportador, quien tiene que tratar de evitar esas contaminaciones y lo que les genera el costo. Por esta razón, ¿quién responde por esas pérdidas, ingeniera? A ver, vamos a explicar una cosa. Nosotros, como aduana, lo que estamos enfocados en el control de las mercancías. La Policía Nacional y la Policía Antinarcóticos, la unidad antinarcóticos es quien está encargado de temas de drogas. La aduana colabora con estos controles, sin embargo, quienes tienen que manipular, que tienen que manejar, que tienen que custodiar, que tienen que destruir la droga, es la Policía Antinarcóticos. Eso que quede, digamos, sentado. Ahora, todo lo que se ha encontrado a nivel nacional, no soy la persona adecuada para comentar sobre el tema de narcóticos porque es competencia de la Policía Antinarcóticos. Sin embargo, es necesario decir que lo que se ha encontrado a nivel nacional es una muestra de lo que está entrando al país, ¿no es cierto?, que está filtrándose por las con los diferentes métodos que tienen estos cárteles o estos grupos, digamos, irregulares, y lo que se aprende en los puertos es una muestra de lo que quería embarcarse al exterior.
Nosotros estamos haciendo... pudiera haber más droga en los puertos, dice usted. Pudiera haber habido más droga en los puertos no se los incautaba antes de que lleguen. Lo que estoy diciendo es que la droga que se incauta a nivel nacional se quiere enviar al exterior a través de los puertos. Y lo que se captura en los puertos es, digamos, el esfuerzo que está haciendo los controles que estamos realizando entre las dos instituciones. Ingeniera, según el decreto presidencial 627, ustedes tienen hasta el 24 de mayo de este año para instalar los escáneres y para que entren en funcionamiento. ¿Por qué se ha tardado tanto tiempo en hacer esto? ¿Se ha perdido dinero y capital político? Pues se trata de un tema tan apremiante para la seguridad del país, ingeniera. A ver, yo creo que es un tiempo récord. Si usted hace una averiguación un poco más amplia a nivel regional, ingeniera. Perdón, si es que hace una medio periodo de gobierno. Disculpe. Sí, es medio periodo de gobierno lo que se van a demorar en poner unos equipos en los puertos para detectar la droga. Eso es mucho tiempo. No, por supuesto que no. Yo diría que en realidad el tiempo que nosotros nos hemos demorado, según sus propias palabras, es el tiempo que hemos necesitado para establecer un mecanismo absolutamente técnico, probado, de implementación de un sistema que ha tenido más de 15 años que no se ha implementado en el país. Esto no es nuevo. Esto viene de hace muchos años atrás y dependió de una voluntad enérgica que ha tenido el presidente Guillermo Lasso para implementar este sistema en el país. Los supuestos retrasos no son consecuencia de actividades que hemos dejado de hacer, en absoluto. Más bien son factores externos. Por ejemplo, hemos tenido una guerra de por medio, hemos tenido una crisis de fabricación de elementos electrónicos, hemos tenido crisis de logística, ¿no es cierto? Y todo eso influye en que no se tenga a tiempo los equipos que para decir, ingeniera, ¿no es cierto? Estos se mandan a construir, no son equipos que puede uno simplemente salir a comprar en una percha de un supermercado. Entonces, el tiempo que se ha implementado ha sido un tiempo récord. Si usted lo compara a nivel latinoamericano, los procesos de implementación de este tipo de tecnología han sido muchísimos más largos que lo que nosotros nos demoramos, que fue básicamente un año. Entre noviembre del 2021 y noviembre del 2022 se implementó el 98%, perdón, ¿dónde estaba la cámara? Aquí. El 98% de la implementación del programa. ¿Cuál es ese 2% que falta? Nada más que lleguen los equipos, y eso depende exclusivamente de las frecuencias navieras que traigan los equipos. Para el 24 de mayo de este año ya van a estar instalados los escáneres en los puertos. Ese ofrecimiento, no va a haber más retrasos, no va a pasar para junio, para agosto, ¿va a ser en mayo? Por supuesto que sí. Eso es lo que el presidente Lasso se ha comprometido y eso es lo que nosotros estamos trabajando para que suceda. De hecho, nosotros tenemos ya todos los equipos están adquiridos por parte de los puertos y ¿Cuántos equipos son? Son 3, 6, 9, son 12 equipos que están llegando para implementarse en los diferentes puertos a nivel nacional. ¿Bajo qué financiamiento? ¿Quién financió eso, ingeniera? Los equipos son adquiridos por los puertos. Ellos hicieron la inversión, la compra. Nosotros establecimos como autoridad los requisitos mínimos que debían cumplir estos equipos y ellos hicieron la adquisición de lo que requerían. ¿Ya están en el país los equipos? No, los equipos... ¿Ya están en el país los equipos? A ver, hay un puerto que es el puerto de Pozorja, DP World, que ellos construyeron, digamos, sus instalaciones considerando los equipos. Y estos están funcionando desde hace aproximadamente 3 años. Sin embargo, el resto de puertos, los puertos de Guayaquil, el puerto de Puerto Bolívar, el puerto de Manta, todos ellos han tenido que adquirir los equipos durante el periodo del año pasado, ¿no es cierto?,
bajo los requisitos mínimos que establecimos para incorporarlos apenas lleguen. Ahora el puerto de Manta ya los tiene implementados, son equipos menores, pero el puerto mayor, que es o el puerto que más carga y volumen maneja aquí en Guayaquil, los está recibiendo en el transcurso del mes de marzo y abril, donde se harán las instalaciones, las pruebas, las conexiones y entrarán en funcionamiento en la fecha establecida por el presidente Lasso. Brevemente, ¿cómo funcionan estos equipos y quiénes los van a operar? ¿Son los mismos funcionarios de SENAE o policías o militares? Porque claro, lo que necesitamos es garantías de saber que quienes vayan a operar sea gente idónea y no sea la misma gente que participa de estas mafias y que minimice los esfuerzos o los resultados que puede tener este tipo de equipos, que de repente se dañen o algo así. No, en realidad, a ver, los equipos físicamente van a estar en los puertos, ¿no es cierto?, necesariamente, porque ahí pasa la mercadería, ¿no es cierto? Pero estos equipos tienen un requisito que es transmitir las imágenes a un centro de monitoreo donde estas imágenes van a ser revisadas por la autoridad aduanera y la policía antinarcóticos. En este sentido, la operación, es decir, quien autoriza que el contenedor continúe su viaje o que el contenedor se detenga para ser revisado de manera física, es la autoridad, tanto aduanera como la Policía Nacional. Los puertos tienen la responsabilidad de custodiar los equipos y mantener, ¿no es cierto?, estos a buen recaudo para que no sean, alterados o de alguna manera violentados, ¿no es cierto? Y hacer los mantenimientos constantes, porque ellos están sometidos a la autoridad de que en el momento en que los equipos dejen de funcionar, es ellos, en este caso los puertos, los que tienen la responsabilidad y por lo tanto las sanciones en el caso de que esto suceda. Ahora, el sector exportador no quiere pagar una tasa por esas verificaciones porque dice que a los 150 millones de dólares que ya les cuesta el proceso de contaminación de contenedores, se sumarían unos 20 millones de dólares más por el pago de esta tasa. Sí, así dicen, pero en realidad es un tema que los protege a ellos. El valor que nosotros hemos establecido por el servicio, ¿no es cierto?, es un valor que hemos estudiado profundamente. Nos tomó más de 5 meses trabajar en esto, revisando la información que los exportadores nos hicieron llegar, que los inversionistas, en este caso los puertos, nos hicieron llegar, y todo eso se balanceó, ¿no es cierto?, en una tarifa. Sin embargo, yo sí quisiera decir esto, el seguro que ellos están asumiendo en este momento, el formato es como un seguro contra el riesgo de ser contaminados. ¿Qué pasa, no es cierto, si eventualmente una carga, como ha sucedido antes, llega a destino contaminada? En el destino, el responsable de esa carga es el exportador. Y al exportador le cuesta muchísimo dinero y muchos dolores de cabeza sacarse esa responsabilidad de encima o justificar que ellos no tuvieron nada que ver con esa contaminación de la carga. En este sentido, el seguro lo que permite, ¿no es cierto?, la imagen es poder descargar la responsabilidad, de decir, mi carga salió limpia del puerto de Guayaquil y la contaminaron seguramente en el tránsito hasta llegar a destino. Perfecto. Ingeniera, en el informe presentado ayer por el Frente Parlamentario Anticorrupción sobre el caso León de Troya y los presuntos vínculos de la mafia albanesa y Rubén Cherres, se recomienda al presidente Guillermo Lasso reestructurar y reemplazar a los mandos jerárquicos superiores, mandos medios y de libre remoción de las aduanas por no haber instalado los escáneres en los puertos marítimos para combatir el narcotráfico. En Buen Romance, ingeniera Ríos, Fernando Villavicencio pide su salida. No creo que sea así, quizás están mal informados, pero el sistema está implementado en toda su extensión, tiene procedimientos, tiene manuales, tiene absolutamente todo lo necesario para funcionar. Lo único que estamos esperando y que se justifica plenamente es la instalación de los equipos en el momento que llegue. No tengo ningún problema
en que si es que la Asamblea y la Comisión desean recibir información sobre cómo está el avance del proyecto, no tengo ningún problema. Sin embargo, y vale la pena decir que a mí no me han convocado, ni siquiera me han solicitado información, así que no sé cuál es el fundamento de este informe, ¿no? Cuando la información no ha sido solicitada siquiera. Sí. Y lo más importante es que ojalá esos escáneres empiecen ya a funcionar a partir del 24 de mayo, como ha sido el último plazo del Gobierno Nacional. Carola Ríos, directora general del Servicio Nacional de Aduanas, SENAE. Gracias por venir a Contacto Directo. Muy amable, gracias. Y al volver, María Brown, ministra de Educación, los acuerdos en materia educativa con las organizaciones sociales y la inversión para este año. Ya regresamos. El Gobierno Nacional ha querido proyectar en los últimos días sus avances en materia de educación como un puntal en la gestión social de Guillermo Lasso. Ocurre cuando los sectores indígenas quieren movilizarse. Esto en medio de las críticas de sectores políticos que minimizan la gestión del régimen. Para hablar de la inversión en educación nos acompaña esta mañana su ministra María Brown, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, ministra. Muy buenos días, Carlos. Igualmente a todos quienes nos están viendo en este momento. Ministra, usted fue parte de las mesas de diálogo y la FENOCIN se declaró ayer en movilización permanente tras considerar que el gobierno no ha cumplido nada. Y seguramente la CONAIE dirá algo parecido este día. ¿Cuánto sí se ha cumplido y cuánto falta por cerrar en los acuerdos que empezaron en junio? Bueno, es importante mencionar que una vez se firmaron los acuerdos en cada una de las mesas, en nuestro caso la mesa de derechos colectivos, habían mesas de seguimiento, o están instaladas mesas de seguimiento en las cuales se ha podido avanzar en el cumplimiento de los acuerdos y que no todos los acuerdos tenían una responsabilidad directa de cumplimiento exclusiva del Ejecutivo o del Estado, sino también de las organizaciones sociales o también algunos de estos acuerdos de cumplimiento conjunto. En el caso de educación, ustedes recordarán que se había hablado del cumplimiento de lo que establece la Ley Orgánica de Educación Intercultural respecto a la autonomía de la educación intercultural bilingüe a través de ese sistema de educación intercultural bilingüe que plantea un consejo, por un lado, constituido a través del Consejo Nacional Electoral y por otro lado una secretaría que es aquella que ya existía y que debía estar dotada de autonomía. Una muestra del deseo de cumplir y de esa voluntad política del gobierno de cumplir estos acuerdos ha sido que el decreto ejecutivo que habilita a que la ley se cumpla de manera cabal ha sido suscrito por el presidente de la República, dando cumplimiento al principal acuerdo en materia de educación. Este tema de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe es la que meses atrás la ex ministra de Gobierno María Paula Romo mencionaba que fue prácticamente lo que ustedes le entregaron a la CONAIE como parte de los acuerdos. Ella incluso cuestionó eso, dijo, por estabilidad política se le está entregando la educación y la posibilidad de que esa educación sea autónoma y que la CONAIE enseñe lo que quiera por una debilidad del gobierno. ¿A eso es lo que se refiere? No, eso es una interpretación errada de lo que establece la ley, dado que dentro de la propia estructura de la Secretaría, el poder de decisión o de elaboración de la política recae sobre un Consejo Plurinacional del cual es parte el Ejecutivo y que debe ser constituido a través del Consejo Nacional Electoral, y no existe un mecanismo de denominación de un secretario o secretaria de la otra institución, que es la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, que sea directa desde las organizaciones. Al contrario, tiene que ser un proceso participativo y representar a los pueblos y nacionalidades que habitan el Ecuador a través del mecanismo dispuesto por el Consejo Nacional Electoral. Además, la misma ley y dentro de esa autonomía se establece que existe una normativa superior de educación, es decir, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y una institución que es aquella que determina cuál es la norma en materia de educación y el currículum nacional, que es el Ministerio de Educación. Por lo tanto, hablamos de una institución que tiene autonomía financiera, que tiene una autonomía técnica dentro del marco de lo que establece la norma y como además parte del Ejecutivo. Por lo tanto, no estamos hablando de entregar nada a una organización en particular, sino de reconocer un derecho que se establece como un derecho colectivo en nuestras normativas superiores. Bien. Y viabilizarlo a través de la normativa secundaria. Ministra, ¿usted cree que detrás de la agenda de la FENOCIN y de la CONAIE, seguramente a partir de esta mañana, hay un mero afán desestabilizador? Bueno, hemos visto en distintos momentos de estos diálogos y desde las primeras paralizaciones, posiciones de algunas de los líderes de las organizaciones que han sido erráticas y
digamos así, los resultados de estas mesas. Inclusive en días en donde habíamos firmado acuerdos, en donde teníamos grandes encuentros o digamos así, coincidencias, existían voces que decían no ha habido acuerdos, no existen consensos, y eso efectivamente muestra un afán desestabilizador. ¿Cuánto se acordó en educación desde su punto de vista, ministra? Diríamos que es una de las mesas que fue más fructífera en términos de acuerdos. Obviamente también los acuerdos implicaron ceder en ambas partes, encontrar un punto intermedio en estos acuerdos, y también hubo algunos desacuerdos que quedaron plasmados dentro de la hoja de ruta y del mismo acuerdo que se suscribió, porque obviamente aquí estamos hablando de un diálogo y no de una imposición de criterios. ¿Pero eso qué es? ¿Un 50%, un 60%, un 20%? ¿Qué es lo que usted cree que se acordó? No, yo diría que se acordó en la enorme mayoría. Tuvimos muy pocos desacuerdos en la mesa de derechos colectivos que quedaron plasmados. Ok. Este martes de carnaval, el presidente Lasso, ministra, insistió en que en el 2022, en este año, se invertirán $4.000 millones en educación básica. Aquí se incluyen todos los aumentos salariales y las jubilaciones que dispuso la Corte Constitucional, más la contratación de nuevos maestros, 3.700 para este año. ¿Esto es así? ¿Les alcanzará para tanto ese presupuesto? Pues sí, efectivamente es lo que está en la proforma y es lo que se ha planteado como parte del trabajo del Ministerio de Educación. Este presupuesto que anunció el presidente de la República incluye, por supuesto, el incremento salarial por la homologación que ya se cumplió en los últimos meses del año pasado y que se continúa cumpliendo mensualmente a partir de ese momento. ¿Eso también estaba en las mesas de diálogo con la CONAIE, ese tema o no? No, esto es un tema que al contrario estaba avanzando de manera absolutamente independiente y autónoma. Siempre el Ejecutivo manifestó su deseo de cumplir lo que la Corte Constitucional disponga respecto al escalafón y la homologación, ministra, y eso está incluido. Esos 4.000 millones ya estaban presupuestados en la proforma, es decir, ¿no va a alcanzar el dinero para todo lo que se anunció en esta semana o se prevé algún recurso más adicional para el sector educación? No, estaba dentro de la proforma y lo que se ha hecho es explicar a la ciudadanía exactamente cuáles son los rubros en donde se va a invertir con mayor énfasis con este incremento de presupuesto que se da respecto al presupuesto del año anterior. Vemos que aquí hay un énfasis principal en cerrar la brecha. Lo que hemos planteado es cerrar la brecha de necesidades docentes. Ya al inicio de nuestra gestión habíamos transparentado la información de que existía la necesidad de contratar aproximadamente 8.000 docentes adicionales que no habían sido sustituidos en gobiernos anteriores, además del normal reemplazo de docentes que se jubilan de manera permanente. Y ya se contrató en el año 2022 3.000 y lo que se va a cerrar en estos 2 años que nos quedan, 2023 y 2024, en este plan de cierre de brecha de docentes, son aproximadamente 5.000 docentes adicionales que nos permite contar con todo el personal docente completo y cerrar por completo esta brecha de necesidad institucional. Lo mismo sucede con los psicólogos y psicólogas que también estaban en déficit. Señora ministra, ¿cuál es el mapa completo de la infraestructura educativa que el gobierno señala como un logro del régimen? ¿Solo reformar escuelas y colegios ya construidos antes o tienen como decir nosotros también hemos construido infraestructura educativa nueva? Si es así, ¿cuánto se ha hecho? Ambas son parte importante de nuestro plan de intervención en infraestructura como parte de este fortalecimiento y transformación educativa. Tenemos que dar mantenimiento sin duda a la infraestructura existente. Nuestro plan es en distintos niveles de profundidad llegar al 100% de la infraestructura educativa del país fiscal. Son más de 12.300 instituciones educativas fiscales. Hemos intervenido ya en muchas de ellas de forma integral en el 2022. 1.060 instituciones, un poco más de 1.060 instituciones recibieron un mantenimiento integral, pero además tenemos construcción de nueva infraestructura. El año pasado entregamos hasta diciembre, culminamos y hemos ido entregando de manera progresiva las obras. ¿Cuántas escuelas se construyeron? Colegios que son de gran envergadura para 1.250. O sea, 16 colegios hechos por el gobierno de Lasso, desde el inicio hasta el final, no es que fueron colegios ya existentes. Son 16 colegios, de los cuales 7 iniciaron su construcción en su totalidad en enero del año pasado. Los demás eran infraestructuras que habían comenzado a lo mejor en años anteriores y que habían quedado abandonadas a medio hacer o con un 20-30% de avance, y lo que se ha hecho de forma responsable es poner a trabajar esos recursos que ya los ecuatorianos habíamos invertido en infraestructura. Y este año eso también continúa. Entregaremos 10 unidades educativas nuevas también, adicionales a las 16
16 que culminamos el año pasado, además de trabajar en sustituir aquellos campamentos provisionales que se establecieron en sobre todo la provincia de Manabí, pero también en Santo Domingo y algunos en Esmeraldas, que eran estas aulas que parecen unos contenedores. Yo me imagino que la población lo han visto, que ya han llegado al final de su vida útil y deben ser sustituidas por infraestructura definitiva. Los recientes cambios que se harán al modelo educativo desde el inicio del ciclo Costa de este año no están mostrando un retroceso, porque nos dicen volvemos a la modalidad de trimestres y la eliminación de los exámenes remediales y de gracia. Es decir, ¿no deja la sensación de que en lugar de avanzar estamos volviendo al pasado 10 años, ministra? No, al contrario, esto es buscar el punto intermedio en donde luego de 10 años de haber aplicado una nueva normativa, vemos que esta ha tenido algunos efectos positivos que deben ser conservados, pero otros que deben ser rectificados. Uno de los temas que se ha planteado en la reforma es una revisión del modelo de evaluación de los estudiantes y el modelo de promoción de un año a otro. A fin de que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo, la normativa previa planteaba una promoción automática hasta octavo de básica y además mecanismos de recuperación de notas, sobre todo que se afincaban y dependían casi exclusivamente de los exámenes supletorios, remediales y de gracia. Esto tuvo un efecto negativo en el sistema educativo y lo que se ha buscado a través del reglamento, pero también a través de acuerdos ministeriales, ha sido recuperar esa excelencia académica que sí se ha visto afectada. ¿Cómo? Ahora sí habrá más pérdidas de año, ministra. El alumno que no pasa, pues no pasa. Ahora lo que hemos planteado es un proceso de recuperación que no depende de un examen al final del año, sino que es permanente a través de acompañamiento pedagógico durante todo el año, y por eso hemos planteado para el sistema fiscal a través de acuerdo ministerial y del cronograma del año lectivo 2023-2024 trimestres, porque esto nos permite tener un corte de cómo se están desempeñando los estudiantes más temprano en el año y tomar medidas para nivelación y rectificación de notas, inclusive recuperación. Es un proceso preventivo y sobre todo que esté enfocado no en aprobar o no un examen, en aprobar o no el año, sino en el aprendizaje, que es el objetivo mismo del sistema educativo. Queremos asegurarnos que nuestros estudiantes adquieran esos conocimientos y que tengan varias oportunidades a lo largo del año y no solo al final para adquirirlos y recuperarlos. Bien, María Brown, ministra de Educación, gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. Y hasta aquí las entrevistas y los temas más importantes en esta corta semana de trabajo. Nos volvemos a ver más adelante. Sigan ustedes con más información en Televistazo y en Ecuavisa Digital. Que tengan un muy buen fin de semana.